un problema que tú tienes en la cabeza. Y lógicamente eso no tiene sentido. Y la ciencia, y hablando de la ciencia, aunque últimamente ha tenido su aceptación dentro de la medicina en cierto aspecto, pero en muchas áreas que no tienen conocimiento cómo se aplica esto, simplemente es algo mental. Es algo mental. Y mucha gente está desesperadamente buscando respuestas a su situación. Y viene una persona a mí como pastor, y yo como pastor, como soy la autoridad de Dios, y estoy dando esto solamente como un ejemplo. Yo le digo a la persona: mira, vete, báñate 7 veces. Después que me bañes 7 veces, yo quiero que te arrodilles, estés media hora de rodillas. Y después que estés media hora de rodillas, lee 3 salmos. Y después tú vas a estar bien, tú verás. Y la persona subconscientemente está ya predispuesta a estar bien porque va a hacer lo que yo le dije. Y cuando termina y hace lo que yo le dije, viene después: pastor, me siento muy bien, me siento mejor, gracias por haberme mandado a bañar, gracias por haberme mandado a pero realmente eso no fue. Eso no fue, era todo, es una cuestión de la mente que esa persona pensó eso. Yo no digo con eso de que usted no debe seguir las directrices o la dirección que Dios le da, probablemente a través de un profeta, o el consejo que el profeta de Dios le da. Eso es una cosa diferente. Usted usted va a escudriñarlo todo y a retener lo bueno. Pero la cuestión es que la gente vive desesperadamente buscando respuestas. Yo tengo, ayer llegó aquí mientras estábamos aquí haciendo un trabajito, llegó un hombre de esta iglesia que no estaba bien, estaba un poco ebrio. Y entonces pues enseguida él comienza a decirme cosas: tú eres el pastor favorito, yo te quiero. Yo digo: tú estás borracho, tú no sabes lo que está diciendo. Pero la cuestión es que cuando la persona si yo le digo a esa persona esto, el otro, lo hace y después se siente bien. Porque es algo mental. Entonces, la medicina holística, como kinesiology, muscle testing, iridology, que es cuando miran el iris del ojo para tratar de buscar ahí cuál es el problema. La legada inspección del iris del ojo para diagnosticar los problemas médicos. Toques terapéuticos, o sea, poner manos y manipulación y otra serie de exámenes y tratamientos que no se han probado o no han sido aceptados por la medicina. Entonces, pues hay muchos, algunos no han sido aceptados, pero hay muchos que no han sido aceptados, pero que la gente lo toma. Una de las cosas que vemos mucho suceder en nuestro tiempo es la medicina natural. Y nosotros sabemos que la medicina natural, en muchos aspectos, los mejunjes que hacían nuestras abuelas y nuestros abuelos y nuestra familia, pues tenían resultados. Muchos de ellos eran buenas cosas, pero otros no tenían ningún tipo de prueba de que ese mejunje o eso que hacían tenía una solución al problema. Y a veces pues caemos en eso. Entonces hay mucho de estas cosas que está pasando dentro de lo que es el movimiento de la nueva era. La parapsicología, que es la ciencia que estudia cosas como mediums y fantasmas. La parapsicología, que es la ciencia que estudia cosas como los mediums y los fantasmas. ¿Qué es un medium? Un medium es una persona que entra como un medio, como un mediador entre el mundo espiritual y el mundo terrenal. Y por ejemplo, están en una mesa y están consultando a un muerto, y de repente pues están en la mesa y comienza la mesa a temblar, y cuando comienza a temblar, pues entonces el medium pega: yo te estoy hablando de lo profundo, quiero decirte que estás bien, que yo te amo. Entonces la persona: oh my God, it's talking to me. Y luego comienza ahora porque piensa, pero es un medium que simplemente está tomando la posesión, está siendo poseído en ese momento por un demonio o por su mismo psiquis. Por mismo psiquis está tratando de hacer creer a la persona que realmente está hablando con un ser familiar que murió en el ayer. Y eso no es real. Son espíritus del maligno, son demonios. Pero son tan reales que ellos hacen a verlo como si fuese verdad.
Y hasta cierto punto son verdad. Quiero aclarar, porque quizás dicen, bueno, dice una cosa o otra, una cosa o otra. Lo que quiero decir por esto es que los demonios hacen que eso que ellos hacen se haga real para que tú le creas. Mi sobrino era pastor, creo que era el sobrino de mi papá o de mi mamá era pastor en Nueva York o en un estado del norte. Y él fue para hablarle a mi hermano de mamá. Ok, sería mi tío entonces. Mi tío fue pastor y era hermano de mi mamá y estaba bien en el norte. Y él fue a Puerto Rico para hablarle a mi abuelo sobre el Señor Jesús, sobre la salvación. Y mi abuelo, que era espiritista, le dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a probar que yo estoy en la verdad. Cuando yo me muera, donde quiera que tú estés, yo te no voy a aparecer a ti. De verdad. Eso fue. Y pasaron los tiempos, pasó el tiempo. Y mi abuelo murió. Y efectivamente, cuando mi abuelo murió, mi tío se encontraba en el norte y se le apareció un demonio de mi abuelo. Y ya mi tío inmediatamente supo, cuando lo llamaron para darle la noticia, él dijo, ya yo sé. Porque ellos toman personificación y hacen que eso se haga real para hacerte creer a ti, pero son espíritus del maligno, son demonios. Y lo que hace que confunden. Y creo que aún mi tío mismo fue confundido desde ese momento. Fue confundido por ese espíritu. Esas cosas pasan en el mundo espiritual. Hay un mundo espiritual tan real como el mundo físico que nosotros vemos. Pero depende con quién tú te conectas, con qué mundo espiritual tú te conectas. Si te conectas con el mundo espiritual de los demonios y de Satanás, o te conectas con el mundo espiritual de Dios y la gloria de Dios y el Espíritu Santo. Bendito Dios. ¿Cuál es la conspiración del movimiento Nueva Era? La conspiración es controlar el mundo, un gobierno mundial, un sistema económico mundial, una sola cultura mundial, educación, religión y raza, unida en armonía. Un líder como Dios que ayudará a implementar estos cambios. Esa es la meta del movimiento de la Nueva Era. Por eso es que vemos que esta nación está cayendo en las garras de esto. Cuando nosotros vemos que el cristianismo está siendo tapado la boca, y mientras otras religiones se están dando libertad, como me enteré que hace poco en Nueva York a los niños musulmanes le dan tiempo en la hora de orar, como es religión de ellos, en la hora de orar, para que ellos vayan a orar, o para que salgan y tomen y se postren y adoren conforme a su religión. Pero los cristianos no pueden orar. Los cristianos no pueden leer la Biblia. Pero como nosotros somos una nación que respetamos la libertad de religión, le damos la libertad de religión a los musulmanes, pero nosotros nos las quitamos a nosotros. Y poco a poco vemos cómo todo se va derrumbando y se está mezclando, simplemente para tratar de acomodar a todos igual. La idea no es necesariamente que el musulmán venga y tome control. La idea es que todos estemos al mismo nivel. Tu Dios es mi Dios, el mismo Dios que tú sirves es mi Dios, Alá es mi Dios, Alá es tu Dios. Si tú sirves a Buda también es mi Dios, es Dios, estamos tranquilos, todo bien. O sea, no hay problema, es un mismo Dios. Pero eso no es verdad. Ya voy a concluir. Estamos viviendo tiempos peligrosos, iglesia, donde en una forma sutil Satanás está ganando ventaja. Tenemos que pedir a Dios sabiduría y revelación para no entrar en estas prácticas que atrapan al hombre. Tenemos que pedir sabiduría y revelación de parte de Dios para no entrar en estas prácticas que atrapan al hombre. Queremos enseñarles sobre esto, porque es importante que nosotros sepamos distinguir cuando algo realmente no es de Dios, aunque parezca como de Dios, pero no es de Dios. Aunque parezca bueno, pero realmente no es bueno. Que podamos discernir entre lo bueno y lo malo. Que podamos claramente tomar decisiones basadas
en las enseñanzas de la palabra y lo que el Señor nos dejó en su palabra, y que no repentinamente nos envolvamos en la cultura, en el medio y en los movimientos como esto. Es triste hoy en día, por ejemplo, cómo es que se ha tornado todo, y esto es también parte de la nueva era, del movimiento de nueva era. Por ejemplo, los derechos a los animales. Si una persona mata a un perro, va preso, ¿verdad, Jacob? Si una persona mata a un perro, puede ir preso porque lo mata. Le da un palo, le mete un palo o lo que sea,